el proceso penal dentro del área de estudios penales del Derecho Procesal Penal 2 del Código 231 del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, al inicio a pues lo que corresponde a la etapa preparatoria del proceso. Ya agotamos toda la primera parte. Ustedes más que nadie pues vivieron lo que corresponde a los sujetos procesales, algunos no, pero los que sí los vivieron pues experimentaron de alguna manera cómo es ser fiscal, cómo es ser juez, cómo es ser abogado defensor y cómo ser abogado querellante. En la segunda parte de nuestro programa tenemos contemplado todas aquellas incidencias que se llevan a cabo durante la etapa preparatoria. Es decir, que cuando se dicta el auto de procesamiento, que ya todos sabemos, cuando se dicta el auto de procesamiento, nos damos cuenta que ahí es donde inicia la primera etapa preparatoria del proceso. Lo anterior era investigación preliminar y ahora tenemos la etapa de la investigación oficial correspondiente, ya la que ya tiene control jurisdiccional. Lo que ya tiene el juez contralor, ya hay un juez que está al tanto, que ordenó después de haber dictado el auto de procesamiento y los razonamientos que se hicieron para dictar el auto de procesamiento. Entonces, ordena la investigación correspondiente para las personas que de alguna manera resultaron vinculadas a los hechos que señaló el Ministerio Público en su momento. Para todos aquellos que les decretaron la falta de mérito, pues la falta de mérito es apelable, de acuerdo al artículo 404, numeral 13, se puede apelar. Es un memorial que se hace regularmente cuando los jueces dictan la falta de mérito y no dictan el autoprocesamiento. Es el Ministerio Público el que apela y se va a la sala jurisdiccional del juzgado. Eso quiere decir que se elevan las actuaciones al órgano superior jerárquico, que es una sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal, que este tribunal ya está integrado por 3 magistrados nombrados por el Congreso de la República, que son los 3 jueces magistrados que van a conocer de las diferentes incidencias del proceso en cuanto a haber decretado la falta de mérito. Si la sala considera que el juez que dictó la falta de mérito no corresponde, entonces pues revoca la decisión y ordena que se abra a juicio. O sea, se abra el proceso en contra de los imputados, es decir, se dicte el autoprocesamiento. Una cosa bien sencilla. 404, numeral 13, la falta de mérito es apelable. Bueno, entonces, como ya ustedes experimentaron todo, estuve viendo todos los expedientes, estuve leyendo todos los expedientes, leí cada uno de los casos, señalé las observaciones, no se las he pasado porque la verdad no me dio tiempo hoy, pero ya las tengo, ya están todas grabadas en mi computadora e inmediatamente que mañana, hoy en la tarde se tendrían que haber publicado las notas porque ya se subieron. La preocupación mía era de que teníamos 277 alumnos. De los 277 alumnos hay grupos que no completaron los 25 integrantes. Y entonces hay personajes que no participaron en los grupos y por lo tanto no van a aparecer con calificación. Hice un llamado hoy en el chat del grupo para decirles que todos aquellos que no participaron en el grupo que presenten una solicitud de examen extemporáneo, pero que me expliquen las razones por las cuales no participaron en algún grupo. No se van a aceptar cuestiones por aparte porque los exámenes los hago yo orales en clase. Y preguntamos cómo todas estas figuras jurídicas que hemos visto tendrán que responderlas de viva voz. Entonces nos evitamos el papel, nos evitamos el cuadernillo y hacemos la anotación de los exámenes extemporáneos y subimos en su momento las notas correspondientes. Un anexo a la página
de las notas que ya ustedes vieron. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan los compañeros? Eh, el trámite de la investigación que se realiza de ahora en adelante, ya vimos el otro día en clase el artículo 308, 309, ya analizamos el 319, que son los instrumentos básicos para poder continuar con la investigación de la etapa preparatoria. El 308 y 309 que analizamos aquel día, más el 315 que habíamos empezado a analizar al final de la clase, cuando tuvimos la oportunidad de estar en clase presencial. El 315 nos da la posibilidad de que las partes, tanto el imputado, el querellante y todos los sujetos procesales puedan intervenir en los actos de investigación. No es que precisamente el Ministerio Público sea el que realice toda la investigación y nosotros nos quedemos esperando, pendientes de la investigación, sino que el imputado y las personas que se les haya dado participación pueden proponer medios de investigación de cualquier momento en el proceso preparatorio. El Ministerio Público los llevará a cabo y si considera pertinentes y útiles, debe dejar constancia de la opinión contraria o, en su defecto, hacer ver la negativa del por qué no resulta la aceptación de la propuesta. Quiere decir que todos los sujetos procesales pueden proponer. Habíamos hablado del taxista, ¿se recuerdan de la señora que hay en tema de violencia contra la mujer? En cuanto a que, pues el taxista se presentó al Ministerio Público, pero si en algún momento alguno de los sujetos procesales sabe que hay algo que va a implicar la averiguación de la verdad, lo puede proponer ante el fiscal para que el fiscal lo analice y considere pertinente y útil, pues lo pueda llevar a cabo y descubramos la verdad de los hechos. En la etapa preparatoria se realizan una serie de incidencias y diligencias. En principio, pues si la persona quedó presa, si quedó detenida, le dictaron el auto de prisión preventiva, entonces es prudente solicitar la audiencia de revisión de medida de coerción. En esta audiencia de revisión de medida de coerción, vamos a encontrar que se hace un nuevo análisis. Se hace un nuevo análisis de el auto que dictó el juez en cuanto al auto de prisión preventiva. A nadie le gusta estar preso. A nadie le gusta estar con prisión preventiva. Prisión preventiva. Entonces, el artículo 276 y el artículo 277 nos da la posibilidad de que se haga una revisión nuevamente, un examen de la prisión o de la internación que tiene la persona, la medida de coerción personal que se le dictó. Recuerden que cuando se les dictó la medida de coerción, se analizaron dos aspectos, los que ustedes ya saben muy bien. Los fiscales y los defensores que actuaron, pues manejaron muy bien esa situación en algunos casos. En algunos otros casos no, ni siquiera tocaron eso. Pero el obstáculo a la averiguación de la verdad y el peligro de fuga. Pero ahora la revisión de la medida de coerción se refiere básicamente a revisar si las circunstancias que se dictaron en su momento cuando se dictó el auto de prisión preventiva ya variaron. Entonces el artículo 277 nos dice, a petición del imputado. ¿Por qué el imputado? Porque es el que está detenido, el que está preso.
El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación y de cualquier otra medida de coerción personal que hubiese sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieren variado las circunstancias primitivas. ¿Qué significa eso? Eso lo deberían de subrayar, donde dice siempre que hubieren variado las circunstancias primitivas. Las circunstancias primitivas es lo que se dio inicialmente en el momento de la primera declaración indagatoria, que fue lo que contemplaron los, el juez en su momento, que tuvo lugar a dictar el auto de prisión. El auto de prisión preventiva implica la internación de la persona. Quiere decir que el auto de prisión preventiva consideró el juez que las circunstancias de los hechos, todo lo que se le estaba imputando, por ejemplo, en el delito de extorsión. Muchos trabajaron el delito de extorsión en sus trabajos. Ese delito de extorsión lo vamos a llevar hasta debate. Entonces, si resulta, por ejemplo, aquellas compañeritas que trabajaron el tema del depósito de la cuenta, que dentro de la investigación del expediente indicaron que les habían depositado una cantidad de dinero, pero que pues, no sabían de dónde había provenido esos fondos y bueno, ellas lo vieron en su cuenta y lo retiraron y se lo gastaron. Eso hace que tácitamente hayan participado en el hecho, aparentemente. Entonces, pareciera ser, ojo, para los abogados defensores que van a trabajar esos casos, pareciera ser que esas circunstancias primitivas que se señalaron en el momento de la primera declaración indagatoria eran esas circunstancias. Y por eso fue que en ese momento el juez determinó que era prudente dictar el auto de procesamiento y a la vez dictar el auto de prisión preventiva. Hay muchos que se saltaron esos procedimientos del 82.5, 82.6. Se pasaron de una vez hasta el plazo y no revisaron la medida. Pero el juez consideró en su momento de dictar la resolución, el auto de prisión preventiva, que de acuerdo a las circunstancias que se presentaron por parte del Ministerio Público, es decir, que estas señoritas habían recibido un depósito en sus respectivas cuentas y que se lo gastaron, pues fácil es decir que esas cuentas, pues eran de ellas y que ellas, pues al ver el monto, aquí no le va a gustar que de repente en su cuenta de ahorros o en su cuenta de depósitos monetarios, usted pasa a un cajero y revisa su saldo de cuenta y resulta que usted hacía la cuenta mentalmente, que usted tenía ahí como 2,000 quetzales, cuando de repente le aparecen 15,000. Y usted dice, wow, ¿y de dónde me salió esta plata? Qué alegre, 15,000 quetzales. Entonces, bueno, si está aquí es porque está aquí y me lo empiezo a gastar. Pero esas circunstancias primitivas de ese hecho implica que fue una persona que, producto de una extorsión, le depositó a ella y al sustraerlo por su propia cuenta, pues la hace acreedora a que tenía conocimiento y voluntad de los hechos. Es decir, tenía la intención de agenciarse el dinero producto de lucro injusto. ¿Me explico? Bueno, se platicó mucho, se habló mucho en las audiencias de extorsión de ese famoso lucro injusto. Pues ese lucro injusto es algo que se le ha desapoderado en su patrimonio porque el delito de extorsión es eminentemente patrimonial. Es un delito que está incluido dentro del apartado de los delitos patrimoniales dentro del Código Penal. Cuando sustrae el dinero, lo toma para sí y se lo gasta, se hace acreedora de que tuvo conocimiento pleno
de que ese dinero que se encontraba en su cuenta no era el dinero. Pero ojo, acá ese es un delito de resultado. Ese acto de haber depositado un dinero en su cuenta es un producto de los antecedentes que tuviesen que haberse investigado o que deben investigarse ahora en la etapa preparatoria. Tenemos que establecer que ese dinero efectivamente viene de una extorsión que ha quedado debidamente bien establecida. Si en la primera declaración indagatoria solo existían indicios, en esta ocasión sí tenemos que demostrar por parte del Ministerio Público cuál es esa relación correlativa que existe desde el momento que se ejerce la extorsión. Por lo menos tenemos que identificar el hecho de extorsión para poder llegar al producto que es el depósito de una cuenta monetaria de X persona en la cual lo retiró y lo hizo para sí. Eso hace que lo involucre. Pero, y se quedaron presas las tres personas que yo creo que estaban en ese grupo. Ya los del grupo saben a qué grupo me refiero. Yo leí todos los expedientes, leí hoja por hoja de cada uno de los trabajos de ustedes y señalé ahí todo lo que hacía falta y todo lo que no debía de haberse incorporado. Entonces, ese lucro injusto al final se refleja en un depósito de cuentas monetarias. En otro sentido, se refleja en un paquete que se entregó con otra persona y lo fue a recoger. Bueno, pero ese es el producto de la extorsión. Si eso varía, si cambian las circunstancias, entonces el abogado defensor o el imputado mismo puede pedir una revisión. Mire, señor juez, dentro de esa revisión de medida de coerción resulta que mi patrocinado efectivamente recibió un depósito de 15,000 quetzales en su cuenta, 15,000, 20,000 o como fuera. Recibió un depósito, pero ese dinero era proveniente de una compraventa de un vehículo. Situación que puedo demostrar con este título de propiedad que está debidamente endosado, en donde el señor que se identifica con su DPI número tal, fue la persona que hizo el depósito a la cuenta de esta señorita. Por lo tanto, se demuestra que este dinero que aduce el Ministerio Público ser producto de un lucro injusto, no es así. Por lo tanto, ya variaron las circunstancias primitivas de los hechos y solicito que se haga por parte de esta judicatura una revisión de la medida de coerción. Bueno, entonces el juez señala una fecha y hora para la audiencia. Esa es una audiencia pequeña que se lleva a cabo, donde participa el juez, participa el imputado, su defensor, si hay querellantes también los llaman, y el Ministerio Público. El juez en la primera audiencia de la fecha señalada, exactamente como ustedes llevaron a cabo sus audiencias, dice el día de hoy está señalada la audiencia para llevar a cabo la revisión de la medida de coerción de conformidad con los artículos 276, 277 del Código Procesal Penal, para lo cual se procede a verificar la presencia de las partes. Se verifica la presencia del imputado, quien se identifica con el nombre de número de identificación. Ese ritual ya ustedes lo saben. Y se verifica la presencia de su abogado defensor, abogado Ronnie Elías López Jerez, colegiado 7392 del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y con casillero electrónico tal y tal, y todo lo demás. Se verifica la presencia del fiscal del Ministerio Público, quien se identifica con su carnet del Ministerio Público con el número XXX, y se verifica la presencia del querellante adhesivo. Se le da la palabra, en primer lugar,
a la persona que está solicitando la audiencia, a la persona que está solicitando la revisión de la medida de coerción. Y en este caso es el imputado, a través de su abogado defensor, el que se pronuncia. Entonces, señor juez, como es sabido, en este proceso se llevó a cabo el día 22 de febrero del año 2024 la audiencia de primera declaración indagatoria, en la cual el señor juez conoció las siguientes circunstancias: que la señorita fulana de tal le habían depositado en su cuenta de ahorros o de depósitos monetarios una cantidad de 15,000 quetzales que se aducía por parte del Ministerio Público que era producto de la extorsión. Situación que viene a modificarse en razón de que, de acuerdo a la investigación que ha llevado el Ministerio Público dentro de la etapa preparatoria, se establece que ese dinero que se depositó en esa cuenta, identificada con el número 40253054 del Banco Industrial, que corresponde a la cuenta de la señora fulana de tal, esta cuenta recibió efectivamente esos fondos, pero estos son provenientes producto de la venta, de la compra-venta de un vehículo que tenía ella de su propiedad, y por lo tanto no es ajustable a derecho que la señora se encuentre guardando prisión, porque ella tiene que atender a su hogar, dejó a 2 niños pequeños, tiene compromisos que cumplir, estaba trabajando en una fábrica en la cual ganaba su salario para ostentar, y todo el ritual, el adorno que hay que darle al señor juez para que él se eh, informe de cómo realmente está la situación. Al haber expuesto el abogado defensor, pues antes de concluir, le dice pues que lo que solicito, señor juez, que se haga un nuevo examen de la prisión preventiva que fuera dictada a la señora fulana de tal, que guarda prisión en el centro preventivo de la zona 18, cárcel de mujeres Santa Teresa, en donde se encuentra actualmente recluida provisionalmente. Por lo que ruego que se decrete con lugar la revisión de medida de coerción y se le otorgue la libertad inmediatamente a mi patrocinado, girando la orden correspondiente a dicho centro penitenciario, para que en lo que se resuelve el caso ella quede gozando de una medida sustitutiva de conformidad con el artículo 263, 264 del Código Procesal Penal, se le extienda, se le otorgue un arresto domiciliario con la obligación de presentarse al juzgado correspondiente o al Ministerio Público para que registre su impresión dactilar y se reporte cada 15 días. Entonces, el juez, al revisar, al escuchar al abogado defensor, le da audiencia al Ministerio Público y el Ministerio Público se tendrá que pronunciar. Si es cierto lo que está diciendo el abogado defensor, el Ministerio Público tendrá que plantear su exposición en cuanto a la veracidad de los hechos. Sí, señor juez, efectivamente, se comprobó que la señora fulana de tal había participado en actos de extorsión, pero que en esta ocasión el dinero que está relacionado al hecho precisamente de lo que se había imputado en su momento a la primera declaración indagatoria era también un dinero producto de la extorsión. Así es de que el Ministerio Público se pronuncia en favor de la solicitud de la defensa y solicita a la vez que se le otorgue la libertad inmediata a la sindicada, en virtud de que ya han cambiado las circunstancias primitivas de los hechos. Si en dado caso, sentido contrario, en, en contrario sensu, si el Ministerio Público considera que no han variado las medidas de coerción porque la señora recibió constantemente depósitos y que no se logra identificar qué clase de depósitos es en una forma cronológica, acertada y concreta, simple y sencillamente indica al Ministerio Público que se opone a la revisión de la medida de coerción porque las circunstancias primitivas de los hechos no han variado. Por lo tanto, solicita que se
continúe con la medida de coerción decretada de guardar prisión en el Centro Preventivo de Mujeres Santa Teresa hasta que concluya la investigación. Entonces, el juez, después de escuchar al Ministerio Público, tendrá que resolver. Pero ojo para los jueces. Muchos jueces no razonaron nada en el trabajo. Solo dijeron, se dicta el autoprocesamiento. Pero para dictar el auto de procesamiento y para dictar el auto de prisión preventiva tenían que haber razonado, argumentado y fundamentado su decisión. Solo se basaron, por eso es de que las notas son un poquito bajas porque los jueces no razonaron sus decisiones. Y se recuerdan que estuvimos viendo mucho en clase, en aula y aquí también en clases virtuales que el 11 bis es clave para que el juez razone. Ante escuchar a la defensa y ante escuchar al Ministerio Público, el juez tiene que ser un equilibrio de cuáles son las versiones que manifiestan los sujetos procesales. Y decir, que cuáles son los motivos coherentes, ajustados a derecho que la defensa está planteando. Pero también tiene que decir cuáles son los argumentos fundantes que el Ministerio Público está planteando para efecto de que tener esas dos versiones, esas dos conjugaciones, tiene que adoptar lo más lógico posible. Aquí entra en juego el curso de lógica jurídica que ustedes tomaron en curso en los semestres pasados, en donde tiene que analizar a quién de los sujetos procesales le asiste la razón. Me dejaron mucho con qué pensar con los jueces que no razonaron su decisión. Hubo un juez que resolvió un caso de extorsión muy atinado, yo lo felicité en las observaciones que hice. Las leyó, por supuesto las leyó, seguramente que las tomó de alguna resolución de algún juez que dicta resoluciones de extorsión y lo hizo adecuadamente. Yo creo que fue en el caso donde se recogió el paquete de los 200 quetzales o algo así, pero era un compañero que la hizo de juez y el razonamiento fue muy acertado. Tomó en cuenta la exposición de la defensa, pero también tomó en cuenta la exposición del Ministerio Público y al final, pues dictó el auto de procesamiento e indicó las razones por las cuales se creía. En este caso de la revisión de medida de coerción es prácticamente un nuevo análisis, un nuevo examen. Así como lo dice el artículo 277, si lo tenemos a la vista, revisión a pedido del imputado, dice, es provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que se hubiese sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. Entonces quiere decir que el juez acá tendrá que evaluar y dar a conocer en su resolución bien fundada, de acuerdo al 11 bis, que emite la revisión de la medida de coerción en virtud que de acuerdo a las constancias procesales que el Ministerio Público está presentando, porque en esta audiencia el juez tiene la libertad de pedirle el expediente al Ministerio Público para saber cómo va la investigación. Y si dentro del expediente aparece que hay un estado de cuenta del Banco Internacional en la cual aparece un depósito que corresponde a una retiro de fondos provenientes de la compra-venta de un vehículo, eso prácticamente excluye de cualquier circunstancia imputable a la sindicada. Pero si no aparece eso y solamente el abogado lo habla de palabra y no puede demostrarlo, entonces tendría que denegar el señor juez la solicitud de revisión de medida de coerción y decir que las circunstancias no han variado y por lo tanto la persona que se encuentra guardando prisión preventiva se mantendrá en su misma situación jurídica, de conformidad con lo que establecen los artículos 256, 157 del Código Procesal Penal. Detenida. Así es de que el juez tiene que razonar.
En muchos casos no razonaron, solo dictaron. Se dicta el autoprocesamiento en contra de fulano tal, pero no dijeron por qué se había dictado el autoprocesamiento. El papel del juez en una audiencia es bien importante. Es quizás la más importante porque todos los sujetos procesales se convierten en peticionarios. Quiere decir que todos piden, pero el que resuelve y toma la decisión de darle un giro distinto al proceso es el juez o la jueza. Así es de que los jueces que están figurando tienen que ponerse las pilas porque derivado de los jueces se sacaron estas notas que ustedes van a ver en sus listados mañana. Así es de que me hubiese gustado que solo hay un juez, solo hay un grupo de un juez que me gustó mucho la resolución. Yo sé que la leyó de una resolución de la vía real, pero esa se ajusta precisamente a las disposiciones de... Muchas veces esas resoluciones no se van a encontrar en papel, pero esta vez se tomaron muy en cuenta pues esa resolución. Creo que la transcribieron de la audiencia, no sé qué pasó, pero muy buen trabajo. Y los felicito a este grupo que trabajó esa extorsión y que el juez resolvió de esa manera. De esa cuenta es de que esta revisión de medida de coerción es lo primero que hacen los abogados defensores, pero solo dejan pasar unos 15 días en la práctica. Solo dejan pasar unos 15 días y piden la revisión de la medida de coerción, sin saber que el Ministerio Público ya investigó o no investigó. Ok. Para ello, la técnica procesal que requiere para solicitar la revisión de medida de coerción es que el abogado defensor se vaya al Ministerio Público primero y vaya a hablar con el fiscal y decirle, mire, licenciado, fíjese que yo quiero solicitarle a usted, de acuerdo al 315, que se lleven a cabo ciertas diligencias de investigación. En principio, fíjese que a mi patrocinada se le está acusando porque ella dice que recibió una suma de dinero en su cuenta monetaria y resulta de que al platicar con ella allá en la cárcel, yo me fui allá a la cárcel a Santa Teresa una tarde y me fui a sentar allí con un banquito ahí con ella y empezamos a platicar. Y yo le fui a decir como abogado defensor, mire, señorita, cuénteme realmente qué fue lo que pasó, qué fue lo que realmente usted hizo o qué es lo que usted considera. Entonces, fíjese, licenciado, que eso que me están acusando no es cierto, porque fíjese que yo vendí un carro y el dinero del carro me lo depositaron a mi cuenta. O no fui yo la que vendí el carro, fue mi hijo el que vendió el carro, pero el dinero, como él no tiene cuentas de ahorro ni de depósitos monetarios, me lo depositaron a mí. Pero mi hijo tiene los comprobantes, hasta el título de propiedad. Ah, bueno, entonces hágame el favor de decirle a su hijo que por favor me lleve a mi oficina todos esos documentos de la venta del vehículo. Y ya con esa venta del vehículo, pues entonces yo voy a presentar un memorial al ministerio. Ojo, memorial, un escrito dirigido al fiscal de parte del abogado defensor en nombre de su patrocinada, indicando y solicitando que de conformidad con el artículo 315, propone como diligencia que se solicite al Banco Industrial de Sociedad Anónima de Guatemala un estado de cuenta de tal fecha a tal fecha para evidenciar que el dinero fue depositado producto de la compraventa de ese vehículo. Adjunto también copia del título de propiedad del vehículo, tarjeta de circulación debidamente legalizada y todos los documentos del vehículo, inscripciones en la SAT, pago de multas para demostrar la preexistencia del vehículo, hasta una fotografía del carro. Y le digo al fiscal, mire señor fiscal, yo necesito que usted haga esta diligencia. Y al obtenerla del Banco Industrial y a obtenerla de la cuenta del otro señor que sacó dinero de su otra cuenta, se va a reflejar esa trazabilidad que existe entre una cuenta del comprador con una cuenta del vendedor. ¿Me explico? Y entonces ya cuando el Ministerio Público acepta esa propuesta y la considera pertinente y útil, tal y como lo dice el 315,
entonces ya recibe la información y al tener esa información, entonces yo ya me atrevo a pedir la revisión de medida de coerción de acuerdo al 277. ¿Estamos? Quiere decir que tenemos que hacer actos preparatorios antes, porque vea, cuando usted es abogado penalista, lo primero que quiere la gente es no irse presa. ¿A quién le va a gustar estar preso? A nadie. Entonces, le van a pagar a usted para que usted saque libre a su cliente, pero para que usted saque libre a su cliente, tiene que promover estas diligencias. Y entonces se llevará un término. Usted le dice a la señora, pues deme unos días, yo voy a proponer esto, unos 3, 15 días, una semana. A la semana estamos pidiendo, después de haber dictado el autoprocesamiento, si el juez señaló 3 meses para llevar a cabo la investigación, en el plazo que se discutió en la audiencia de primera declaración indagatoria, entonces es prudente que a los 15 días después de haber realizado estas diligencias, usted pueda pedir la revisión de medida de coerción y usted saca libre a su cliente. Si no tiene esas circunstancias, si no han cambiado, usted tiene que estar con su cliente pendiente de cuál es realmente el motivo. Usted tiene que tener comunicación directa con su cliente, abogado defensor. Óigase, tiene que hablar con su cliente. Si usted no habla con su cliente, si siquiera lo va a visitar a la cárcel, si no habla con él, solo habla con los familiares, si no sabe exactamente qué pasó, estamos perdidos. Ahí se reflejó en un grupo de compañeros que el imputado por un lado y el abogado defensor por otro. Ahí les puse en las observaciones que tenían una falta de comunicación. El abogado defensor que no llegue coordinado con su imputado, así este sea responsable, no va a prosperar en lo absoluto su defensa. Entonces, lo que necesitamos es que la defensa haga su papel corresponde. En esta primera declaración, pues recibimos palo del Ministerio Público porque hizo esto, porque hizo esto, porque hizo esto, porque hizo esto. Pero ahora en la fase preparatoria, la defensa, por eso es que quiero yo que se hagan partidos de los grupos, unos que defiendan y otros que acusen. Los que acusaron, pues ya prácticamente ya hay técnicos, ya hay peritos, ya hay psicólogos, ya hay forenses, ya hay de todo, y sería solo complementar. Pero del lado de la defensa tenemos que desvirtuar. El abogado de la defensa que no haga un buen papel ahorita de defensa, no proponga diligencias y no actúe como corresponde, entonces va a tener una calificación mala. Pero vamos a tener que tener un trabajo de conciencia, de querer defender a la persona legalmente dentro del proceso con toda la técnica jurídica que establece el Código Procesal Penal. No vamos a hacer una defensa que a lo puro bandido yo quiero que salga libre y porque yo quiero y porque yo digo. No, vamos a tener que utilizar la técnica jurídica. Entonces la revisión de medida de coerción es la revisión de las circunstancias primitivas de los hechos. Si ya variaron o si no han variado. ¿Estamos? Ahí estamos, ¿verdad? ¿Alguna otra duda en cuanto a la revisión de medida de coerción, que es como la primera evidencia que se puede dar después de haber dictado el auto de prisión preventiva o prisión o auto de procesamiento? Yo creo que ahorita sí hablamos el mismo lenguaje, ¿verdad? ¿O hay alguien que no entienda totalmente? Si participó en el grupo, estamos hablando en la misma lengua, castellana, español, procesal, penal. Si no participó en el grupo, no hizo nada, entonces estamos perdidos. Pero ahí es problema de cada quien. Por eso es que yo insto a que todos logren que aparezca su nombre, aunque sea en algún papel que hicieron. Ahorita es la oportunidad de que todos participen en la primera etapa preparatoria. ¿Quién me levantó la mano? Buenas noches.
Sí, buenas noches, licenciado. Solo con una consulta, ¿hasta dónde tenemos que llegar entonces con el próximo video? Es decir, hay que, si fuera Todo. necesario. Ajá, Juntarlo en la USB junto con la audiencia de la primera, del acto conclusivo, la ok. etapa preparatoria. Vamos a llegar hasta la etapa preparatoria. Entonces, en la etapa preparatoria vamos a incorporar, si la persona está libre o tiene medida sustitutiva, esta audiencia si ustedes quieren. Si quieren, la pueden hacer, si no, no la pueden hacer. Eso es como para darle mayor realce al trabajo. Si ustedes aprendieron a hacer una revisión de medida de coerción y propusieron diligencias, excelente. Bienvenido. Todo eso gana puntos. Gana, obviamente, no solo gana puntos, sino que gana conocimiento, porque ustedes están experimentando llevar a cabo por su propia cuenta, con sus propios conocimientos, la revisión de medida de coerción. Vea, en la primera declaración indagatoria, pues yo fui consciente de que ustedes era el primer encuentro que ustedes tenían con el proceso, no tenían la experiencia, pues algunos lo sacaron como pudieron y está bien, excelente, pero hicieron el intento, hicieron el trato. Ahorita que ya estamos en esta otra segunda fase, pues entonces nos vamos a involucrar más. Aquí sí necesitamos que los 25 miembros del grupo se involucren en todo sentido dentro del proceso. Ahora sí se necesita que el nombre de cada uno de ustedes aparezca en los documentos y que participen. Camaliel Mejía. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Fíjate Buenas que noches. nosotros estamos trabajando con un caso que es de asesinato y robo agravado. En El de la caso de que... moto. Sí, el de la moto. Ya. La cosa es de que esos, esos delitos no gozan de medida sustitutiva. Ok. Entonces, según lo que establece el artículo 264 del Código Penal, hay cientos de delitos que no Entonces gozan. no se puede hacer la revisión porque no, salvo que soliciten una reforma del autoprocesamiento. Si el delito se convierte en un encubrimiento propio o es otra clase de delito, yo les apunté ahí si, por ejemplo, el hecho de la muerte del señor, eh, el asalto, ustedes robo agravado y asesinato, hay uno de esos delitos, me parece, me recuerdo que no está bien documentado. Ahí hay que documentarlo con escena del crimen, hay que documentarlo cómo procedió el Ministerio Público y cuáles son los testigos que vinculan de alguna manera algo relacionado, porque parece que la persona que detuvieron no fue en la escena del crimen del asesinato, sino que fue en otro lado, me recuerdo. Así es. Tienen que documentar esos dos hechos, si quieren imputar los dos hechos, porque es muy probable que si no fundamentamos cada uno de los hechos, esas circunstancias. Por ejemplo, el delito de robo agravado. El delito de robo agravado es un delito que es un despojo de un objeto patrimonial de pertenencia ajena. Entonces tienen que denotar cómo fue ese despojo con todas las circunstancias del hecho. Y hay que pensar muy bien, ahí sí sería bueno que ustedes analizaran si el delito de asesinato subsume el robo agravado. Regularmente, muchos jueces en sentencia subsumen el delito y solo se quedan con el asesinato. Indistintamente que el robo agravado, pues viene a ser una agravante, pero habría que analizarlo. Yo me recuerdo de que eh, no sé cómo exactamente estuvo la relación de los hechos ahí, pero no estaba bien documentado todavía el asesinato y se los hice ver yo ahí porque necesitamos establecer bien fehacientemente esas circunstancias. Era lo que yo les decía. Léanse el tipo penal del asesinato, vean qué agravante es la más importante ahí y véanse el tipo penal del robo agravado. Si es en concurso ideal o un concurso real, ya lo tienen que plasmar en esa forma en la acusación, porque recuerden que en este periodo tenemos que formular la acusación, que es ahí donde yo quiero llegar para darles a conocer a ustedes cómo vamos a hacer la acusación. Es el acto conclusivo
Porque aquí no vamos a sobreseer ni vamos a clausular, porque si no, entonces nos quedamos sin caso. Pero si acusamos y nos vamos a debate, tenemos que hacer una acusación formal y tenemos que dar a conocer las circunstancias claras y circunstancias precisas de cuáles son los hechos que se imputan en el delito de asesinato y en el delito de robo agravado. Pero hay que analizar bien cómo están todas esas circunstancias de conexividad entre uno y el otro delito para imponerle, no sé cómo era el imputado ahí. Perdón, si Gamaliel me habló, ¿verdad? Así es, licenciado. Sí, entonces yo necesito que de repente platicamos con ustedes para irlos orientando personalmente al grupo para ver cómo pueden trabajar la defensa, porque recuerden que no es solamente de ejecutar, también es de defender, porque la práctica del proceso penal que estamos estudiando es que también se preparen los defensores para poder defender. Si los defensores no han propuesto diligencias, los tendrán que proponer. Si los defensores no han señalado los defectos del Ministerio Público, tendrán que hacer ver. Entonces, eso tendrá que discutirse en la audiencia intermedia cuando se haga el acto conclusivo en la acusación que vaya a formular el Ministerio Público. Pero ahí sí les recomiendo que identifiquen bien las circunstancias de cada tipo, identificarlas. Pero aparte de identificarlas, tienen que demostrarlas. Tiene que haber algo tangible, creíble, declaración de testigos, pruebas periciales de sangre, el expertaje de la moto, la preexistencia de la moto, y todo lo que corresponde ahí al caso. Fue uno de los primeros casos que leí. ¿Alguien más? O no sé si estamos bien con este tema del asesinato y robo agravado. ¿Estamos? Estamos, licenciado. Mire, solo otra cuestión. Dijo que había que solicitar una reforma al auto de procesamiento. Sí, como los delitos que ustedes tienen no tienen derecho a medida sustitutiva, es decir, no se les puede dar una revisión de medida de coerción. Si la defensa considera que la persona no está vinculada a esos hechos que el Ministerio Público los acusa, pues puede también pedir el 320 del Código Procesal Penal nos da la posibilidad, esas son las incidencias que ocurren en esta etapa. El 320 del Código Procesal Penal nos indica lo que se refiere al auto de procesamiento. Y dice en el segundo párrafo, solo podrá dictarse autoprocesamiento después de que sea indagada la persona contra la que se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte es a solicitud de la defensa, solamente en la fase preparatoria, antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Entonces, usted lo mismo, se va ya a la zona 18 y pide hablar con su preso, que se lo llamen, tiene que pagar 25 quetzales para que se lo jalen los otros presos y se encuentran con usted, el muchacho se pone a llorar con usted y de ahí empieza a platicarle. Mire, cuénteme la verdad de los hechos, ¿qué fue lo que pasó? Fíjese, licenciado, que la verdad es que yo no fui el que lo maté. El que lo mató fue fulano de tal y ese se huyó y se dio a la fuga. Y fíjese que yo no tengo nada que ver con eso. Y a mí me metieron preso y me están atribuyendo que yo lo maté y yo nada que ver. Solo favorice de llevar la moto. Qué sé yo, no sé cómo está la cosa del caso. Ya no me recuerdo muy bien. Pero algo tiene que pasar en esa visita al centro preventivo o allá en Pavoncito o donde quiera que esté. Y entonces el preso le va a contar, por decir el privado de libertad, le va a contar todos los detalles. Y entonces usted analiza como abogado defensor y dice, bueno, entonces si no fue él, entonces voy a ir al Ministerio Público a ver qué hay directamente en contra de mi patrocinado. Y voy a ir a revisar el expediente. Yo tengo la posibilidad, porque soy el abogado, voy con el fiscal, de acuerdo a lo que me platicó mi cliente en la cárcel, me voy al Ministerio Público, platico con el fiscal y le digo, señor fiscal, ¿será posible que usted me preste el expediente o me dé una copia íntegra del expediente hasta el momento? Solicito una copia a mi costa, yo llevo las fotocopias, yo llevo las copias, el papel, como fuera, llevo la USB, como me lo den en digital o en físico, como fuera, pero yo me agencio de una copia del expediente y me lo llevo a mi oficina y empiezo a analizar el caso.
¿Qué hay directamente? Lo que interesa acá es analizar qué hay directamente en contra de mi cliente. Algo que directamente lo vincule, que sea personalísimo, que si el delito de asesinato está vinculado a él, que efectivamente él fue el que disparó, que hay un testigo que lo vio, que hay una cámara que lo captó, qué sé yo, cualquier cosa, pero si no hay nada, entonces yo puedo tener la libertad de decir, de acuerdo a lo que me dijo mi cliente, en solicitar una reforma del auto de procesamiento. Entonces ya presento, me voy al juzgado. Fíjese pues, primero su cliente, después al Ministerio Público a ver cómo está la investigación. ¿Por qué? Porque usted es el abogado, usted tiene la libertad de entrar, usted tiene la facultad, de acuerdo al artículo 71 del Código Procesal Penal, de accesar a las constancias procesales en cualquier momento. Y entonces se va con el juez, presenta un memorial y un escrito que tiene que constar en el expediente. Oiga, todo lo que hablaron en las audiencias, muchos hablaron muchas cosas que los testigos, pero en el expediente, al revisar el expediente no había ni una sola declaración. El caso de ejecución, no, perdón, desaparición forzosa, se habló de mucho, pero no constaba nada en el expediente. Eso nos hace la gran diferencia. Todo lo que hable el fiscal tiene que sustentarlo con algo tangible, ya sea una cámara, un video, una escucha, un audio, un documento, una declaración. Hay declaraciones ahí que no firmaron, entonces no son válidas. Una declaración en un expediente que no esté firmada, negativo, no vale. Entonces, eso no tiene efecto jurídico. ¿Quién es el que me está levantando la mano? Perdón, me interesa que participen porque así aclaramos todas las dudas de todo el trabajo que hemos venido haciendo. ¿Quién me levantó la mano ahí? Disculpen. ¿No? ¿No? Ok. Bueno, entonces lo que necesito es que ustedes vayan con el juez, pidan una revisión, un memorialito de una reforma del auto de procesamiento y el juez va a fijar fecha y hora. Recuerden que eso lo tienen que hacer antes de que se finalice la etapa preparatoria, es decir, antes que el Ministerio Público presente la acusación. Ya después, ya no. Tiene que ser, ¿por qué? Porque la ley así lo dice, 320 del Código Procesal Penal. Entonces, ustedes tienen que solicitarlo dentro del plazo de la etapa preparatoria. ¿Estamos? Cuando ustedes solicitan eso ante el juez de primera instancia, ahora son juez noveno, juez quinto, juez sexto, juez octavo, pluripersonal, porque son dos jueces, pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, causa número tal, expediente del MP número tal, son dos números los que se identifican el expediente, el número del MP y el número de causa. Entonces tienen que poner esos dos números, hacen el memorial y ponen el nombre del acusado en auxilio con su abogado. Colegiado número tal, señalo por recibir notificaciones tal lugar. Razón de mi gestión es solicitar la audiencia para la reforma del auto de procesamiento. ¿Qué significa eso? Que vamos a cambiar de color del delito. Ya no va a ser asesinato, ni va a ser, ni va a ser robo agravado, sino que puede ser encubrimiento propio o puede ser otra clase de delito. Vamos a tener que establecer y explican al juez que es necesario que de acuerdo a las circunstancias que se dieron en la primera declaración indagatoria, se puede evidenciar que en el avance de la investigación que ha tenido hasta este momento el Ministerio Público no existe ningún elemento sustancial que pueda identificar la individualización de mi cliente en los hechos que se le están indilgando. De tal cuenta que solicito la audiencia de reforma del auto de procesamiento. El juez, para tal efecto, señala fecha y hora y convoca a las partes. Quiere decir que llega la parte defensora y llega la parte acusadora. Llega el Ministerio Público, el auxiliar fiscal o agente fiscal y llega el abogado defensor con el imputado y si hay querellante, llega el abogado del querellante y se lleva a cabo la audiencia. El juez le da la palabra a la parte que lo ha solicitado, en este caso al abogado del imputado. El abogado del imputado se manifiesta en razón de lo que él ha investigado
no solo hablando con su cliente, sino con lo que él sabe que existe dentro del expediente del Ministerio Público y de lo que va a plantearle al juez. Señor juez, al hacer la revisión de las constancias procesales de investigación que obran en la carpeta ministerial del Ministerio Público identificado con el número MP 001-2024-0453, se ha establecido que hasta esta fecha no existe ningún elemento que pueda indilgar a mi patrocinado de haber cometido el delito de robo agravado o de asesinato. De tal cuenta solicito que le corra audiencia al Ministerio Público para que se pronuncie al respecto y al final se reforme el auto de procesamiento en el sentido de que mi cliente, de acuerdo al artículo 474 del Código Penal, se establezca que el auto de procesamiento es por el delito de encubrimiento propio. 474 del Código Penal. Entonces, el juez lo que hace es que después de escuchar a la defensa, entonces le da la palabra al fiscal del Ministerio Público para que se pronuncie con respecto a lo que manifestó el abogado defensor del señor fulano de tal. El abogado defensor tuvo que haberle explicado al juez que si se requiere la reforma del auto, es decir, cambiar el delito de asesinato o de robo agravado para encubrimiento propio, tendrá que decirle que su cliente no tuvo ningún conocimiento de los hechos y que pues lo único que hizo fue pues darle albergue a uno de los asesinos o trasladar la moto a un lugar y por lo tanto se puede reformar ese delito de asesinato en virtud de que no existen otros elementos que los indiquen a él. Ahora, si hay un elemento que los indica, ahí sí no se puede hacer nada. Por eso es necesario que el abogado defensor vaya a revisar el expediente al Ministerio Público. Esa es la buena defensa técnica. Lo que sucede hoy en día es que los abogados defensores nunca van al Ministerio Público y nunca se enteran cómo va la investigación y la sorpresa es hasta el día de la audiencia del acto conclusivo. ¿Ya? Bueno, entonces tiene que darle a conocer por qué razón quiere que se reforme a encubrimiento propio. Y posteriormente, entonces, le dan la palabra al Ministerio Público y el Ministerio Público se pronuncia al respecto. Y dice, si tiene elementos que se indiquen al señor por robo agravado y asesinato, pues los va a sacar en ese momento. Y va a decir, no, señor juez, mire, la defensa está haciendo una solicitud equívoca, no es procedente hacer la reforma del autoprocesamiento porque existen indicios todavía latentes desde la primera declaración indagatoria en la cual apuntan directamente a que el señor fulano de tal está vinculado directamente en los hechos y actos tanto de autor como de cómplice del delito de asesinato o de robo agravado, tal y como cual fuera la situación. En ese sentido, solicitamos que se mantenga en su misma situación jurídica y que se mantenga el delito de asesinato y de robo agravado como corresponde y obviamente guardando prisión. Pero si el Ministerio Público se pronuncia a contrario sensu y dice que no es así, que efectivamente la defensa le asiste la razón y que es prudente que se reforme el delito de encubrimiento propio, pues el mismo abogado defensor en ese momento puede solicitar en la audiencia una nueva audiencia para la revisión de la medida de coerción. Entonces el juez señala, algunas veces el juez es benévolo y de una vez otorga la revisión en ese momento y continúa la audiencia, pero como todas las audiencias tienen que ser programadas, ahora por el sistema de gestión penal que existe en la torre de tribunales, entonces tiene que señalarse audiencia para revisión y quedarán para otra fecha, pero ya el delito fue reformado de asesinato a encubrimiento propio. Si a esa pregunta se refería Gamaliel. Sí, así es. Sí, porque tenía la duda del delito, como le decía, esos delitos que no gozan de ¿De qué medidas grupo son ustedes? Yo creo que el número 10. Número 10. Ok. Sí, el trabajo el número 10 estuvo muy bueno. Bueno. Sí, entonces, reformando el auto de procesamiento,
podemos solicitar la audiencia de revisión de medidas de coerción, ¿verdad? Exactamente, primero se reforma. Si da con Correcto. lugar la reforma, entonces ya se puede pedir la revisión. Pero ese es trabajo de la defensa. Ahorita defensores se tienen que poner las pilas, todos los compañeros que quieran ayudar a los defensores con testigos de descargo porque los van a tener que proponer ante el Ministerio Público. Si no los proponen, se van a llevar la sorpresa que en la audiencia del acto conclusivo de la etapa intermedia solo van a haber testigos de cargo y no van a haber y tienen que agarrar ustedes de algo, tienen que ver alguna carnita en el hueso para poder alegar algo en la argumentación. ¿Alguna otra pregunta? Grupo número 1. ¿Tiene alguna pregunta? Jamie Anaí Cruz Escobar. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. ¿Qué artículo dijo para la reforma del delito? 320. La última parte del Código Procesal Penal. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Okay. Grupo número 2. ¿Tiene alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Muy buenas noches y gracias. Ok, grupo número 3, ¿tiene alguna pregunta? Hay unos grupos que trabajaron muy bien, todo lo hicieron muy ordenadamente en la audiencia, el expediente está bien ordenado. Hay algunos que el expediente lo presentaron como cayeran los documentos y hay que hacerlo en una forma cronológica. Primero la denuncia, primero la prevención policial o la querella. Tiene que ser uno de esos tres, porque no podemos presentar querella ni denuncia al mismo tiempo, salvo que sean otros sujetos procesales. Pero tiene que estar ordenado el expediente y todo lo que se dice en la audiencia, tiene que ser documentado. Todo lo que diga el fiscal tiene que ser documentado. Grupo número 3, ¿no tenemos alguna pregunta, duda? Todo claro, licenciado, muchas gracias. Por el momento no, licenciado. Muchas gracias. Ok, número 4. Muy buenas noches, Lic. Buenas noches. Les saluda ¿Estamos Lilia del grupo número 4. Estamos bien con lo que nos ha informado, solo que como del caso de nosotros es usurpación agravada, no nos ha dicho nada, no sé si estamos o cómo estamos. En el caso de bien. usurpación agravada tienen que acreditar la propiedad del terreno. Recuerden que ahí había un señor que está diciendo que también él es el dueño y que tiene un título, supuesto título de la propiedad, que ese hay que revisarlo de dónde salió, si está inscrito en el registro de la propiedad, porque pudo haber sido objeto de una estafa. Ahora hay muchos casos en los cuales hacen escrituras públicas con notarios ya fallecidos y los inscriben en el registro de la propiedad y resulta que hay inscripciones duales o hay inscripciones duplicadas. Entonces necesitamos establecer en la investigación, ahorita en la fase preparatoria, cómo es realmente la situación. Muchas veces se están peleando por cuestiones hereditarias, todos argumentan que tienen el mejor derecho, entonces aquí lo que procede es hacer la evaluación de los títulos de propiedad, si están debidamente inscritos y si no tienen alguna anomalía. En alguna escritura pública donde se haya autorizado una compra-venta, donde uno de los otorgantes no firmó la escritura o donde uno de los otorgantes está fallecido o en su defecto el notario no es el colegiado o está inhabilitado, ese documento deviene de una falsedad. Muchos reclaman y dicen, no, eso tiene que haber sido redarguido de nulidad en la fase civil o en una etapa civil, pero acá los actos relevantes penales son las falsedades. Se recuerdan que ahí el 321 y 322 y 325 del Código Penal, que nos habla de la falsedad material y la falsedad ideológica, son relevantes para atribuirle los delitos a las personas que están vinculadas. Entonces, hay que revisar los títulos. Sí, Lic, acá, nosotros el caso lo planteamos de la manera así, de que el imputado dice que no tiene ningún documento que ampare la compra del bien inmueble que el que usurpó, porque supuestamente la persona que se lo vendió
ya no aparece, no le contesta ni nada, y él no tiene cómo amparar que él compró ese bien inmueble. Sí, entonces si no tiene, eso es lo que hay que hacer ver. Hacer ver y entonces explicar la razón por la cual él está ocupando ese bien. ¿Quién fue la persona que le dio el acceso a ese bien? O si sencillamente solo él llegó a usurpar. El tipo penal de usurpación es aquel que sin título justo ingresa a un bien inmueble en el cual no es de su propiedad. Algo así como, y el objeto ahí no es el allanamiento, sino que es el desalojo. Hay que ver cómo está el desalojo, porque lo que requiere la víctima o el verdadero propietario es la recuperación de su bien inmueble. Entonces lo que necesita es que el bien inmueble sea devuelto a su legítimo propietario, y el legítimo propietario tendrá que tomar las medidas de seguridad para que no ingrese otra persona. Por esa razón es de que se hacen los muros perimetrales, los portones y las vallas y los alambres espigados para que la gente no ingrese, y tendrá que tomarla. Pero la persona que está en posesión del bien inmueble ocupado está en delito flagrante, y eso se mantiene latente. Léase el artículo, creo que es el 156 del Código Penal, que habla de la usurpación, en cuanto a que cuando está en poder del usurpador y se mantiene en él, esta persona se encuentra en delito flagrante. 156 creo que es, ¿verdad? Del Código Penal, vamos a ver. El 156 dice omisión de auxilio. No, el de usurpación, ¿cuál es el que tienen ustedes? 250 y... 250, 256 es, ¿verdad? 156, me había comido 100. Aquí está. 257. Mire, pues, en el artículo 256, segundo párrafo, Código Penal, dice, la permanencia en el inmueble constituye flagrancia. O sea, una persona se llegó a meter y ya no sale, está ahí, está cometiendo el delito de usurpación. En este delito dice, la policía, el Ministerio Público o el juez están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda al inmediato desalojo. Entonces, lo que hay que tramitar ahí por parte del Ministerio Público es una orden de desalojo, no una orden de allanamiento como lo hicieron ustedes, porque el allanamiento pues es una inspección, registro y incautación de evidencias, pero en esa orden de allanamiento creo que se llevaron preso al señor, ¿verdad? Entiendo. Sí. Sí, entonces, pero aquí es la orden de desalojo y desocupar el bien inmueble, y entonces es él ya que responda por el tiempo que estuvo ahí. Pero tienen que trabajar la flagrancia, 257 del Código Procesal Penal. En cuanto a la flagrancia, ¿se recuerdan que en el 257 vimos las reglas de la flagrancia? Entonces aquí se van a... Ah, sí. En el último párrafo del 257 habla, dice, el Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado o juez, pero acá en el 257 dice, aprender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que es flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Entonces, él está cometiendo el delito cuando está usurpando. Entonces, ahí lo que procede es el desalojo y seguir y pues hasta el debate y condenarlo, pero hay que establecer esas circunstancias de cómo fue que él, si él tiene documentos o no tiene documentos. El problema básico de la usurpación es de que muchos tienen documentos, pero esos documentos hay que verificarlos, hay que analizar los títulos de propiedad. Grupo número 5, ¿alguna duda? No, licenciado, gracias. Grupo número 6. Grupo número 6, les comento que ya traje el expediente. Lo había dejado en Escuintla, pero ya lo traje. Me lo había llevado ya para leerlo, porque me lo había llevado el fin de semana, pero ya me lo trajeron. Grupo número 7. Aló. Gracias. El grupo número 6. Muchas gracias.
Ok, número 8. Grupo número 9. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, le habla una integrante del grupo 8. Ok. Mi duda es si la primera declaración va dentro de la etapa preparatoria. La primera declaración, Ajá. esa ya pasó. Ajá. ¿Forma parte de la etapa preparatoria? A partir de este momento empieza la etapa preparatoria. Ah, ok. Sí. Gracias. Ok. ¿Y el grupo número 10? Estamos bien, ¿verdad? 9 y 10. Sí, licenciado, gracias. ¿No hay ninguna duda? Bueno, Por el momento no, licenciado, solo con la intervención de Gamaliel. Gracias. ok, perfecto. Ahorita vamos a ver entonces, a petición de uno de sus compañeros, me hablaba sobre qué pasa con las cuestiones que son ajenas al proceso. ¿Qué pasa con cosas que se tienen que pedir que no son precisamente del proceso? Entonces, eso se trabaja en la vía incidental. ¿Qué significa un incidente? Entonces nos vamos al 150 bis, que es otra de las incidencias que pueden ocurrir dentro del proceso, 150 bis. Y nos habla del trámite general de los incidentes. El trámite de los incidentes en estos últimos 15 minutos lo vamos a desarrollar y se refiere básicamente, por ejemplo, si en la audiencia de primera declaración indagatoria se decretaron embargos o se decretaron arraigos y eso le está causando de alguna manera agravio a las personas que fueron objeto de esas decisiones. Entonces, como eso es un tema que de alguna manera es distinto al proceso principal que se sigue, entonces se tiene que ventilar en la vía de los incidentes. O alguno de los sujetos procesales no está de acuerdo con el juez que lleva el caso y lo recusa. Es decir, le señala alguna de las causales de recusación y eso se lleva a cabo en la vía de los incidentes. Entonces, a raíz de la reforma del año 2010, el trámite de los incidentes se estableció con un anexo que se le hizo al artículo 150 y quedó plasmado en el artículo 150 bis. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Aló? ¿Sí estamos bien? Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, gracias. Ok. Entonces, cuando es una cuestión ajena al proceso principal, entonces se tramite en la vía de los incidentes, les decía, ¿verdad? Vía de los incidentes. Y aquí vamos a poner de una vez 150 bis del Código Procesal Penal. Entonces, en este incidente, este se plantea por escrito. Ángel. Sasso. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Aquí gusto saludarlo. Adelante. Con respecto también, soy integrante del grupo 9. Ah, excelente. Fíjese, Lick, que tengo una duda con respecto a la presentación del auto. Bueno, después de ya dictado el auto de procesamiento, pues se le da el plazo respectivo al Ministerio Público para que pueda presentar las pruebas necesarias, ¿verdad? Para poder tener los fundamentos para poder acusar y en sí lograr el objetivo que es condenar o que se condene a esa persona por el delito que se le está persiguiendo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si el acto conclusivo es el que
es el que es lo mismo que la acusación, Exactamente. o El acto hay alguna conclusivo variante, alguna diferencia entre. el acto conclusivo Ujú. es ponerle fin al proceso o darle continuidad con la acusación. Entonces el acto conclusivo se puede presentar. El sobreseimiento es cerrar totalmente el caso a favor de los imputados o clausurarlo mediante dejar pendientes algunos medios de investigación que no se han incorporado o formular la acusación. Esos dos, los tres. Formular la Sí, acusación en el procedimiento común o formular la acusación en el procedimiento abreviado. Si se formula la acusación en el procedimiento común, entonces eso se tiene que discutir para ver si el caso se eleva a juicio o no se lleva a cabo en juicio oral y público. Para efectos académicos estamos trabajando de que todos los casos que ustedes van a llevar se van a llevar a juicio. Ahí es donde yo necesito, en el juicio necesito verlos a todos ustedes actuar, porque todos tienen que participar, porque ahí se convierte en un juicio oral y todos tienen que hablar. Entonces, ahorita estamos viendo todo lo que incidencias y diligencias que pueden presentarse en la etapa preparatoria para concluir en la investigación, qué es lo que se necesita. Vamos a ver el reconocimiento judicial, vamos a ver lo que es el reconocimiento en fila de personas, vamos a ver lo que corresponde a la inspección ocular, vamos a ver a lo que es la planimetría, vamos a ver a de tránsito, quién es el responsable y todo lo que corresponde a la investigación para que el fiscal tome la determinación si procede o no procede a acusar. Es una comisión personal del Ministerio Público a través del fiscal que va a decidir si existen los elementos concretos para poder formular una acusación y darle finalización al acto conclusivo. Al presentar el acto conclusivo y presentar la prueba, ahí se concluye la etapa intermedia y empieza la etapa de preparación al debate. Es decir, ya son otras reglas las que nos van a regir que eso ya lo vamos a ver para el examen final del curso. Ahorita vamos a ver lo de la etapa preparatoria. Y acá es donde yo necesito que, de acuerdo a los casos que ustedes lleven a cabo toda esta serie de incidencias. Por ejemplo, esta vía de los incidentes, que es conocer una cuestión ajena a lo del proceso principal o del asunto principal, lo pueden llevar a cabo también en los incidentes y conocer un anexo, cualquier situación que alguien que el juez lo conozca, sea pariente de uno de los imputados, o una de las causales que habla del artículo 122 y 123 de la ley del organismo judicial, puede de alguna manera plantear alguna recusación o pedirle al juez que se excuse. ¿Sí? ¿Estamos? Así es, Lick. O sea que acá en el tema en el caso de la etapa, vamos a ver, acá de permítame, Lick, del acto conclusivo, de la presentación del acto conclusivo, es donde usted indicaba que se puede solicitar en este caso, no, es que dijo el cambio de la reforma del autoprocesamiento. Exacto, la reforma del autoprocesamiento. Pero esto es antes de la acusación. Sí, Ese es antes de la acusación. exacto, por eso le preguntaba si en este caso, porque el acto conclusivo es la presentación de la investigación, del plazo de la investigación que otorga el juez. ¿Sí? En el autoprocesamiento, ¿verdad? Puede estar un mes, 2 meses, 3 meses. Pero ya vamos a llegar ahí a hacer la clausura o hacer la acusación en su momento. Puede solicitar la clausura o la acusación sí. En este caso, la reforma. Exactamente. Pero ya vamos a llegar ahí al acto conclusivo de la acusación. Bueno. Okay, gracias. Bueno, vamos a seguir con el tema de los incidentes. El artículo 150 bis ya habla del trámite general de los incidentes. Cuando se promueve un incidente para el cual el código no señale un procedimiento específico, se procederá de la manera siguiente. La parte que promueve el incidente solicitará una audiencia para sustentar el mismo.
exponiendo los argumentos que fundamentan su petición y proponiendo, individualizando la prueba como se refiera a cuestiones de hecho. Entonces, cuando se refiere a cuestiones de hecho, el incidente que sea promovido sin cumplir los requisitos anteriores será rechazado. El juez o tribunal que deba conocer del incidente citará al imputado, al Ministerio Público y a las demás partes a una audiencia que deberá realizarse dentro del plazo máximo de 2 días, en el caso que se trate de cuestiones de derecho, y 5 días en caso de cuestiones de hecho. Oídas las partes y, en su caso, recibidas las pruebas, el órgano jurisdiccional en la audiencia respectiva resolverá el incidente sin más trámite si el incidente se promueve en el curso de una audiencia oral y no existe otro procedimiento señalado en este código. Se tramitará conforme a lo dispuesto respecto a los incidentes durante el debate oral y público. Bueno, entonces quiere decir que la persona que tenga un asunto distinto al proceso, que no establezca un procedimiento específico dentro del Código Procesal Penal, puede plantear en la vía de los incidentes. Podemos decir ahí cualquier cosa, incidente nominado o innominado, el nombre que ustedes le quieran dar, cualquier incidente. Entonces, el Código Procesal Penal a partir del año 2010 instituyó un procedimiento específico para el proceso penal, porque antes pues se ventilaba en lo que correspondía al artículo 130, los artículos 135 al 140 de la ley del organismo judicial. En esta ocasión pues hay un procedimiento específico en donde el que promueve el incidente solicita una audiencia ante el juez para plantear o presenta un memorial para plantear el incidente. Y el incidente se refiere a cualquier situación, por ejemplo, la recusación, expone los argumentos que fundamentan su petición y propone la prueba respectiva cuando se refiere a cuestiones de hecho. Hay cuestiones de derecho que es interpretación de la ley, pues entonces lo plantea de la misma manera por escrito. Este incidente tiene que llevar los requisitos necesarios, y los requisitos necesarios en primer lugar es explicar bien de qué se trata, de cuál se trata el asunto. Por ejemplo, si vamos a explicar el tema del embargo de cuentas que fue decretado por la judicatura en el momento que se presentó la querella penal, entonces vamos a explicar claramente por qué razón se embargó y cuáles son los agravios que le causan a la disposición del embargo. Si no se hace esa explicación coherente, bien fundada, bien fundamentada, y se demuestran con medios de prueba, pues eso implica a que no se están cumpliendo con los requisitos que establece la ley. Entonces, el juez, al conocer esta solicitud del incidente, lo declara admisible. Dice, bueno, se acepta y se va a entrar a conocer, y le da trámite al incidente y convoca a las demás partes. Primero es una audiencia unilateral entre el incidentante y el juez. Y si el juez considera que cumple los requisitos necesarios, le da trámite y convoca a otra nueva audiencia con las partes procesales, Ministerio Público, y se lleva a cabo dentro del plazo de 2 días el plazo. En la práctica no se cumplen estos 2 días, sino que por razones materiales no se pueden, imposibilidad material, no se pueden llevar a cabo las audiencias en este plazo. Si son cuestiones de hecho, en 5 días, si son cuestiones de derecho, en 2 días. Y entonces todas las partes se pronuncian con respecto al incidente que está planteando el incidentante. El incidentante ya lo hizo por primera vez en una audiencia unilateral, y la segunda sería las partes que dan intervención y exponen todos sus argumentos con fundamentos, y el juez recibe las pruebas. También las otras partes tienen el derecho de aportar pruebas de descargo en cuanto al incidentante y resolver como corresponde. Oídas las partes y, en su caso, recibidas las pruebas, el órgano jurisdiccional de la audiencia respectiva resolverá el incidente sin más trámite. Resolverá. Cuando se habla de resolver, ahí se recuerdan del 11 bis. Toda resolución necesita un fundamento que resuelva esas circunstancias. Así es de que es necesario que esa resolución esté bien fundamentada.
Si el incidente se promueve en el curso de una audiencia oral y no existe otro procedimiento señalado en el código, se tramitará como se lleva a cabo en los incidentes en el juicio oral y público. Una cosa bien sencilla, pero es una incidencia que puede ocurrir dentro del proceso penal en la fase preparatoria como nos encontramos actualmente. El acto conclusivo de ustedes se va a finalizar cuando tengamos el segundo examen parcial, que es el momento en el cual ustedes van a concluir su investigación y van a llevar a cabo la acusación. Van a tener que hacer algún escrito. Algunos grupos se adelantaron a hacerme la acusación. Eso no lo tomé en cuenta, lo rechacé porque no era el momento procesal oportuno para que lo presentara. Estamos confundiendo parte de la etapa preparatoria con la etapa intermedia y entonces la acusación tendría que ser presentada hasta el día del examen. Recuerden que todo lo que se diga en juicio, todo lo que se hable por parte del fiscal tendrá que existir en el expediente. Si habla de testigos, tiene que existir la declaración del testigo en el expediente. Ya será en la fase oral y pública, que ya es otra cosa, pero por el momento necesitamos que todo sea documentado por medio de cámara, por medio de video, por medio de fotogramas, por medio de cualquier otro medio audiovisual que conste. Si ustedes van a hacer un video, porque dijeron ahí, por ejemplo, es que hay un video, pero no está el video en el expediente, o por lo menos lo hubieran mencionado, pero tiene que documentarse. Entonces, este fue un primer ensayo que hicimos en el primer examen parcial. En el segundo es un segundo ensayo, pero ya con un poquito más de feeling. Entonces, yo necesito que ustedes complementen bien su expediente, porque al tener su expediente bien confortado, entonces ya podemos proceder a hacer la acusación. Van a tener que conseguir una acusación buena, completa, que esté con todas las de ley, que tenga todas las circunstancias sabidas y por haber en cuanto a la calificación jurídica, la relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos. Ahí vamos a trabajar con base en lo que establece el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. Pero antes de eso, creo que ya solo el jueves tenemos de clase y la otra semana creo que estamos de vacas, ¿verdad? Para los que se van a ir al puerto, felicidades. No vamos a tener que estudiar ahora para la Semana Santa. Vamos a tener que estar libre. Pues ya solo la última clase que vamos a ver algunas otras. Vamos a ver el reconocimiento de fila de personas y vamos a ver el reconocimiento judicial del lugar y una inspección ocular. Vamos a ver cómo se manejó la escena del crimen. Vamos a ver cómo se hizo la necropsia. Vamos a ver y todas las diligencias que pudiera tener el Código Procesal hasta donde nos alcancen para que ustedes, de acuerdo a sus casos, si ustedes tienen dudas en cuanto a sus casos, por favor, háganlo ver en la clase o háganmelo llegar y yo les doy una orientación de cómo realmente vamos a trabajar con respecto a las diligencias de investigación que necesita cada caso concreto. En el caso de desaparición forzosa que ocurrió hace 40 años, me parece, ahí hay que ver si efectivamente se da la desaparición forzosa. Tiene que estar más concentrada, más contundente, porque si no la defensa nos puede solicitar la modificación del delito y entonces al modificar el delito, recuerden que hace 40 años prescribe por el tiempo de la pena. Entonces tenemos que tener bien cuidado porque si seguimos con la desaparición forzosa, todos los delitos de lesa humanidad no prescriben, pero si seguimos tenemos que fortalecer. Yo ahí les hice unas anotaciones que falta esto, falta esto, falta esto, falta el otro. Los señalamientos que yo hago no es para fastidiarlos ni para ofenderlos, sino que es precisamente para que ustedes mejoren su trabajo en el acto conclusivo y que ustedes puedan formular su acusación con fundamento. ¿Alguna duda por último? Lick, disculpe. Sí, en este caso, solo para confirmar,
en este caso, esta otra o la segunda etapa que vamos a trabajar con el grupo, entonces va a llegar hasta donde inicia la acusación, ¿verdad? Sería hasta la etapa Exactamente. intermedia. Hasta ahí. Hasta la etapa intermedia. Ahora bien, Exactamente. como usted comentaba hace un momento, en este caso, la tarea sería recabar todos los informes, las solicitudes de investigación y todo lo relacionado a la investigación. Todo lo que hace falta con el caso. Exacto. Me quiero reunir con los defensores. Me interesa mucho porque ahorita el trabajo más que todo es de los defensores. Y si algún defensor logra bajar la acusación del Ministerio Público, felicitaciones, pero tiene que ser con elementos jurídicos. Póngale que obtenga una sentencia absolutoria. Excelente. Yo sé que ustedes tienen algunos casos que ya están preconcebidos, que ya están hechos y que la sentencia fue condenatoria. Pero ustedes pueden argumentar, dependiendo, no todos los procesos son a la perfección, y pueden plantear los mecanismos necesarios, que fue lo que pasó. Pueden hacer ustedes unos críticos a ese trabajo y modificar las circunstancias en el sentido que si se dio o no se dio. Si algún defensor con un buen fundamento plantea en el debate que no es procedente acusar, sino que absolver, excelente, porque ahí es donde se juegan esos intereses de los imputados o de los sujetos procesales para poder hacer valer el derecho. Lo que se necesita es una apreciación lógica de los conceptos que se están planteando en diferente índole en cada una de las partes que están actuando. Lick, entonces acá en esta etapa, en este momento procesal es donde el abogado defensor puede pedir la revisión de la medida de coerción, ¿verdad? Exactamente, exactamente, así como lo que explicamos ahorita. Bueno, jóvenes, si ya no hay más que hacer constar, se da por finalizada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, cuando son las 20 horas con 35 minutos. Les agradezco a todos los compañeros haberme escuchado esta hora y media. Creo que avanzamos más cuando estamos en lo virtual, porque allá en lo presencial, pues a las 8 ya nos vamos y ya no hay mucho tiempo. Y aquí pues nos da tiempo. Además estamos en casita o en el trabajo, no sé dónde están. Es como un poquito más cómodo. Así que les agradezco mucho, les deseo lo mejor y nos vemos el próximo jueves. Regina. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Una preguntita, yo ahorita estábamos viendo el tema yo soy del grupo del caso de desaparición forzada. Entonces nosotros dentro de los medios de prueba que tenemos para presentar tenemos varios peritajes, ¿verdad? Entonces yo solo tengo la duda de si hay algún tipo de script de forma que tenga que tener el peritaje. He estado indagando un poquito en ese sentido, pero no quiero cometer el error de no presentar un documento bien, ¿verdad? Y que en base a eso pues se vea reflejado en los puntos del grupo, ¿verdad? En total. Entonces, no sé si usted tiene alguna recomendación como para hacerlo. Ahí está mencionando a 3 imputados y tienen que saber exactamente qué pasó con los otros 2 imputados, porque tienen a una persona todavía que ya está jubilado. Tienen que hacer la relación que existió entre uno y el otro, porque fue una aprehensión ahí en el guarda. Creo que tiene que tener más fundamentado y se tiene que sostener con los informes negativos de las instituciones. Por ejemplo, si ese día a tales horas se presentó ante una cárcel pública o tuvo conocimiento algún juzgado, y si estos juzgados indican que no tuviesen conocimiento de que no fue puesto a ninguna disposición de ninguna autoridad judicial, pues esas constancias negativas son las que se pueden hacer valer. Si no tenemos esas constancias negativas, por eso les decía yo que en ese delito de desaparición forzada, como tiene un tinte político, porque es un tema que se relaciona básicamente a un caso subyacente con un tema político, hay que hacer esa diferenciación de que la autoridad agresora
tenía la intención de impedir de alguna manera las protestas del líder estudiantil o no sé quién es el que se trate, no sé cómo, porque lo que ustedes plantearon, pero tiene que llevar consigo esa distinción de hacer ver cuál es el punto básico de por qué fue aprendido y no fue puesto a disposición de los tribunales. Eso de no haber sido puesto a disposición de los tribunales, pues es lo que hay que evidenciar, porque si no, la defensa de este lado, pues puede argumentar eso y puede plantear de que en ningún momento se está demostrando. El abogado defensor dijo, no reúne los requisitos, pero solo hasta ahí. Tiene que señalar exactamente cuáles son los motivos lógicos y puntuales para hacerle creer al juez que existe una duda razonable en cuanto que no puede imputar ese delito. Podrá imputar otro delito, pero no podrá imputar. Además, tiene que existir una correlación de elementos, que hace 40 años, ¿quién se va a acordar de que Radio Patrulla existe? Pero debe haber existido algún archivo o algo que pueda evidenciar que efectivamente ese señor estuvo patrullando en ese lugar y que existe una sindicación directa, vinculante, que algún testigo lo vio o qué sé yo, algo que lo vincule directamente en esa operación. Él dice que participó en 1001 operación policial y es cierto porque durante tantos años que estuvo al servicio de la Policía Nacional tuvo haber que llevado a cabo. Pero esos son los problemas de que en la actualidad esa clase de casos son entorpecidos por una serie de amparos que no dejan pasar el proceso y están estancados desde hace muchos años. Entonces, pero como para efectos prácticos que nosotros necesitamos en esta situación académica, en esta situación es de que tenemos que evidenciar claramente más elementos contundentes de forma directa para sindicar a la persona que está siendo vinculada. Porque si lo hacemos en un ámbito eminentemente general, pues no tenemos cómo sustentar. Y esas son las circunstancias que el abogado defensor puede argumentar y diciéndole al juez, mire, no hay ninguna vinculación directa, que lo señale, que indique que él fue el que estaba haciendo el patrullaje ahí. Además, no hay ningún informe por escrito. Todo lo que se habló ahí, que hay declaraciones, que hay esto, pero hay que documentarlas y hacerlas ver en el expediente. Si no lo tenemos en el expediente, es como que eso fuera, las palabras se las lleva el viento y no tenemos nada con qué sustentar. Todo lo que diga el fiscal en ese caso lo tiene que de alguna manera documentar y levantar la mano y enseñarle al juez que ahí está en el expediente. Bueno, ahí estamos, señores, me pasé de la hora. Muchas gracias por escucharme, muy amable por aguantarme. Les deseo lo mejor, prepárense para la Semana Santa y pues ya va a haber el momento de descanso y no dejen de coordinarse entre sí con los compañeros para llevar a cabo un mejor examen. Deseo que la nota que ustedes obtuvieron este semestre en este parcial sea superada en el segundo parcial, para que así cuando sea el examen final ya solo les falten unos cuantos puntitos y ustedes ganen su curso de Derecho Procesal Penal 2. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Lic, solo una pregunta antes de marcharnos. Dígame. Gracias, Lic. Una pregunta. ¿Usted nos va a devolver el USB o tenemos que tener otro USB para...? La USB sí se las voy a devolver, pero los folders no, porque esos son los que me quedan a mí de constancia de su examen. Ah, bueno, sí, porque quisiéramos avanzar, licenciado, con alguna de las grabaciones, pero va a ser... Pueden hacer en otra y después se las devuelvo y cuando se las devuelva, ahí van a estar. Yo creo que el día de la primera clase presencial yo llevo los folders y se los devuelvo. Gracias, Lic. Feliz noche. Sí, igualmente, a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. A sus órdenes, muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias, Lic. Feliz noche. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche, Lilia. Buenas noches, Luis.